Álvaro Merino. Bueno, los aplausos me los tendré que ganar luego, ¿eh? No, poco a poco con la conversación seguro que lo sacas. Bienvenido a Torlavega. Muchas gracias. Encima veranás por aquí de vez en cuando, ¿no? Ya veranás por la zona, nos conoces. Vamos a empezar, a diferencia de con la historia, yo soy un fiel seguidor de Álvaro Merino y de su blog, y hay algunos artículos que me llaman la atención. Y a veces el éxito, como hablaba Jennifer, se basa en la disciplina, y hay gente que el éxito no lo basa en la casualidad, ¿no? Como que las cosas son casuales. Y entonces leí un artículo que decía que somos como entrenamos, o que vivimos. Explícanos un poco este concepto. Bueno, yo creo que efectivamente que somos lo que entrenamos, ¿no? Que cuando estamos aquí ya como adultos no venimos como libros en blanco, ¿eh? que venimos con una serie de entrenamientos hechos a lo largo de la vida, conscientes o inconscientes, ¿no? Y que yo creo que es una clave importantísima, ¿no? Yo ahora mismo tengo un niño de 3 años, yo soy un aficionado de la Guerra de las Galaxias, y entonces tenía la duda si llamarle Lucas o Chihuahua, ¿no? Y dije, bueno, voy a llamarle Lucas, que si no en la adolescencia... Si no, esto ya le ha marcado demasiado. Y claro, si yo quiero que mi hijo Lucas sea un adulto que en su vida sea capaz de tomar decisiones, que sepa comunicarse correctamente, que tenga un espíritu crítico, necesito que lo entrene desde pequeñito. ¿Y cómo se entrenan esas habilidades? Comunicarse generando contextos estimulantes para ello, ¿no? Es decir, apagando la televisión y sentándote a hablar con tu hijo. Tomando decisiones es una cosa que tanto Elena como yo lo hacemos a diario, ¿no? Es decir, yo imagino que casi todos, ¿no? Nos han educado en esto de cenas esto y si no es esto y si no es esto, ¿no? Sin embargo, nosotros optamos porque si queremos que nuestro hijo tome decisiones de manera natural a lo largo de su vida, las tome desde ya. Entonces, mi hijo Lucas decide qué postre toma todos los días. ¿Siempre? Sí, siempre. Lógicamente, con 3 años yo no puedo darle todas las opciones, ¿no? Siempre tengo que darle unas opciones acotadas, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, Lucas, tú puedes cenar de postre pera o manzana. ¿Y qué dice Lucas? Quiero flan. O sea, claro, tiene 3 años, pero no es tonto. No. Lo que pasa es que la opción flan no existe. No existe. Hoy no existe. Pero ya se entrena a decidir, en claro, parte. Es pera o manzana, quiero flan. Bueno, pues si no tomas la decisión, la toma papá. Y la decisión de papá es pera. ¿Qué dice Lucas? Quiero manzana. Muy bien. Muy bien. O sea, estupendo. Has tomado tu decisión, hazte cargo de ella. Ahora te comes toda la manzana. Claro, ¿no? Tienes que hacerte cargo de la decisión que tomas. Esto poco a poco le llevará a lo largo de su vida a entender que tomar decisiones en la vida es un proceso absolutamente natural porque lo ha entrenado desde que era muy pequeño. No podemos pretender a un adulto pedirle que tome decisiones, que se comunique correctamente, que sepa soportar las presiones si no lo has entrenado desde pequeño. El deporte, pues como nos dice Jennifer, ¿no? Como mi vida deportiva también ha sido así y con los deportistas con los que trabajo, el deporte precisamente te enseña eso. Más allá de que Jennifer haya conseguido los resultados y ella sea nuestra mejor jugadora ahora mismo, ¿no? Lo que el deporte seguramente le estará regalando es cómo ha entrenado su tolerancia a la frustración, su gestión de expectativas, su gestión de conflictos, el trabajo bajo presión, el trabajo en equipo, la comunicación. Esto es algo que cuando acabe su vida deportiva, porque todos los deportistas se jubilan 2 veces, ¿no? Sí, ¿cómo que 2 veces? Claro, a los 35, 36 que dejen su vida deportiva y como el resto de los seres humanos que nos jubilaremos cuando nos toque, ¿no? Entenderán que todo eso que hicieron entrenando en una piscina, en una piragua, en un campo de fútbol, les sirve para su vida posterior. O sea, que es como un aprendizaje inconsciente, en parte. Es un aprendizaje que, desgraciadamente, en nuestro sistema educativo no nos enseñan. O no se valora, porque hacer se hace. O no se valora. Incluso se castiga sin hacer deporte, es terrible. Vale. Y aparte en el deporte, como el pequeño Lucas decía, ¿no? Esta manzana y esta...
¿Se pueden enseñar a los jóvenes o a los niños a seguir aprendiendo con pequeños detalles? Por ejemplo, decíamos los campamentos, yo decía algún día, el campamento de verano, un área de aprendizaje para mí. Fíjate, hay una frase que a mí me parece terrible y que muchas veces los padres dicen a sus hijos, ¿no? Que es algo así como, bueno, se acabó de jugar, que esto ya va en serio. Y ese es el momento, desde mi punto de vista, más terrorífico que tiene una persona en su proceso de aprendizaje. Porque aprendemos a través del juego. Porque todo lo que genera el juego de aprendizaje vivencial es poderosísimo. Los adultos deberíamos de seguir jugando. Hay incluso sitios en los que se vuelve a jugar, ¿o no? Claro. Es que no hay aprendizaje más poderoso y más significativo que el que se hace a través del juego. Un juego con sentido, un juego para algo, ¿no? ¿Y cómo llegamos a coger ese juego y sacarle un fruto de aprendizaje o hacerle serio? ¿Cómo transformamos? Si tuviésemos recetas como padres o como entrenadores o como personas, ¿cómo podemos hacer ese? Porque en el juego nos comportamos tal y como somos. Hay un momento en el que desconectas, ¿no? Como adulto, de que estás actuando, estás jugando y estás interactuando tal y como tú eres, ¿no? Y a partir de ahí podemos recoger muchas cosas que nos podemos llevar a nuestro día a día, ¿no? En nuestro entorno profesional o personal. O sea, los que no queremos perder nunca ni a las chapas, algo hay que... Pues algo dice de nosotros. ¿no? Algo dice. Algo dice de nosotros. Algo dice. Lo importante es cómo lo utilices, ¿no? Está bien, el ganar es interesante, es muy potente. Es más, aprendemos, y esto es muchas veces conflictivo, más de los éxitos que de los errores. Porque el éxito genera un anclaje poderosísimo. O sea, que aprendemos cuando incluso esa emoción positiva nos impacta y nos hace aprender. El trabajo de confianza que da el éxito es tremendo. Estamos mucho más en el error que en el acierto, muchísimo más. Pero el éxito genera impacto y aprendizaje. Antes de seguir por esa línea, vamos a retomar, porque algunos de los presentes igual no conocen a Álvaro Merino, ¿no? ¿Cómo se define Álvaro Merino? Aquí? ¿Quién es Álvaro Merino? La historia de Álvaro Merino. Bueno, yo profesionalmente me defino como el tupper de tu madre. ¿El tupper de tu madre? Sí, porque el tupper de tu madre es la extensión del amor de una madre. No hay más amor concentrado en un sitio como en el tupper de una madre. Mira, mi madre, para que lo sepáis todos, hace las mejores croquetas del mundo. Sin duda, ya habrá alguno que dice, bueno, no has visto la mía, ¿no? No has visto la mía. Efectivamente, es que esa es la clave. Esa es la clave. Es decir, las croquetas de mi madre contienen todo el amor que mi madre me tiene. Hay quien hace croquetas prefabricadas a nivel industrial y hace miles de croquetas diarias. Mi madre hace 30. ¿Pero qué 30 croquetas? Sí. ¿Qué 30 croquetas? Es decir, el secreto de todo esto y donde yo me identifico mucho es en el cariño. Las cosas que yo hago en los entornos, tanto en el deporte de alta competición como en el mundo empresarial, lo que tratan de contener es el cariño. Es decir, que las personas que trabajan conmigo huelan a las croquetas de su madre. Y si lo huelen, entonces todo funciona. Es fácil, ¿no? Es fácil. Yo ahora mismo me estoy acordando del último tupper que me trajo mi madre de bacalao con tomate. ¿Verdad? Este impacta, impacta. Impacta, no hay nada que impacte más que eso. Y este tupper, vamos a hablar de él. ¿De dónde surge o qué ha metido Álvaro en este tupper? ¿Qué ha ido aprendiendo para acompañar a personas o hacer su labor profesional? Fíjate, en la jornada anterior que tuvisteis, que hablasteis mucho de talento, que a mí es algo que me apasiona, ¿no? Yo creo que ese factor es clave, ¿no? Es decir, lo que somos es fruto de haber detectado, ¿no? ese talento que está en nosotros, ¿no? Y en mi caso, mi talento reside en mi conexión emocional con la gente. Yo conecto bien con la gente. Y esa conexión emocional se alimenta de los contextos estimulantes que en mi entorno familiar se me ha dado. Mi padre es payaso y el hecho de que lo sea y de que en mi casa hayamos vivido la actuación y el juego, la risa, el sentido del humor, eso me ha permitido poder ponerme encima de un escenario a hablarle a muchas personas.
hablarle de forma sencilla y con esa conexión emocional. Y me doy cuenta a lo largo del tiempo, como decía Steve Jobs, conectando los puntos desde el pasado, ¿no? Es decir, ahora entiendo que todo eso que a lo mejor resultaba anecdótico para ciertas personas es lo que me lleva a mí a hacer un trabajo que me apasiona, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer el resto, ¿no? para intentar ver esos puntos? Porque probablemente todos nosotros tenemos una historia personal y una historia profesional, y en un momento determinado podremos hacer esa mirada para atrás y ver cómo esos puntos se han conectado como de forma inconsciente. Mira, para mí a nivel emocional hay una emoción que es poderosísima y que es la emoción que abre la puerta al aprendizaje, que es la sorpresa. La sorpresa. Y especialmente dentro de la sorpresa el asombro. Cuando un niño dice, ¡guau! ¿Cómo me gusta esto? ¿No? Nos está hablando de que por ahí hay algo que le estimula. Desgraciadamente, cuando tú preguntas a alguien en qué es bueno, qué hace bien, hay mucha gente que no lo sabe, pero porque nos han enseñado a no descubrirlo. Porque muchas veces mucho del sistema tradicional educativo se ha basado en arreglar lo que hacemos mal. Si nuestro hijo va mal en matemáticas, le ponemos un profesor de apoyo seguro. Pero si nuestro hijo ha sacado un 10 en conocimiento del medio, ¿le ponemos un profesor de apoyo? No, ¿verdad? Y ahí está el error. Porque cuando un niño está estimulado por algo, algo le llama la atención, hay que fomentárselo. Pongámosle el profesor de matemáticas, pero no dejemos de entrenar aquello en lo que demuestra una cierta habilidad. Si dedicamos más tiempo a arreglar lo que hacemos mal, seremos maravillosos mediocres. Y entonces conecta los puntos cuando te has dado cuenta que todos esos estímulos que tienes, que todo lo que te llama la atención, que todo lo que te moviliza, te mueve, te motiva, es lo que te puede llevar a desarrollar algo especialmente bien, que nada tiene que ver con ser el mejor del mundo, ¿no? Para ser un deportista, un profesional número uno, tienes que tener algo más, ¿bien? Tienes que tener esa parte más innata, pero bueno, lo importante no es ser el mejor, sino ser la mejor versión de uno mismo, ¿no? Para lanzar a las personas ahí, hablabas antes de la confianza. Entonces, vamos a retomar cómo podemos confiar en ese tipo de aprendizaje o en ese tipo de educación o en ese tipo de gestión del talento. ¿Cómo podemos lanzar a las personas a que confíen? Bueno, fíjate, la confianza es otra de las claves, ¿no? Si cualquiera de los que estamos aquí pensáramos en alguien que haya sido importante para nosotros, o que lo sea, al que tuviéramos que agradecerle algo por ser quienes somos, sin lugar a duda, lo primero que agradeceríamos es que nos diera confianza, es que apostó por nosotros, es que nos sacó de esa zona de comodidad para experimentar cosas. Si alguien se acuerda de nosotros en el futuro y piensa en nosotros, yo estoy convencido que lo que más nos va a agradecer es que hubiéramos apostado con confianza por él o por ella, ¿no? La confianza básicamente es, en un sistema de relación, el juego de dar responsabilidad y de estar presente. Dar responsabilidad. Eso es. ¿Y aquí qué se define esa estar presente, esa presencia? Mira, por ejemplo, si yo creo que mi hijo Lucas aprenda a nadar para que sea un gran jugador de waterpolo, lo primero que tengo que hacer es encontrar un contexto que sea adecuado y protector para él. No le voy a llevar a alta mar para aprender a nadar. Bien, busco una piscina adecuada. ¿Qué es lo que yo hago? Me meto en la piscina. Es decir, estoy presente. ¿Qué le pido a mi hijo? Que salte, que asume su responsabilidad. Que es distinto a decirle salta al agua, ¿no? Claro, pero cometemos dos errores con la confianza. La primera es no estar y decir, venga, tírate a la piscina, que todos los niños aprenden a nadar y yo me voy a tomarme algo. O todo lo contrario, que es muy peligroso. Imagínate que Lucas está aprendiendo a montar en bicicleta, le quito los ruedines, se cae y ahí voy yo. Padre coraje, con la capa, calzoncillos por fuera, a salvar a mi hijo que se ha dado un golpe. ¿Y qué le digo? Ya pasó, mi amor. Bici mala, bici mala. ¿Se monta la bici? No. La sobreprotección es una forma de agresión. Es una manera de discapacitar el desarrollo del talento de una persona. O sea que por un lado, ahora hablabas de sobreprotección y antes hablábamos de cómo hay que fomentar la libertad y manejarla y dejar que la persona aprenda, que ese aprendizaje se produzca.
Aparte de la confianza, ¿había algún ingrediente más a la hora de fomentar ese aprendizaje de las personas o de acompañar a alguien? Yo creo que más allá de decir a alguien, tú eres capaz de hacer algo, yo por más que diga a cualquier deportista, tú eres capaz de hacer eso, no va a ser capaz. Yo lo que debo de generar es un contexto estimulante donde las personas se reten, se prueben y realmente se demuestren que son capaces de hacer las cosas. Cualquier deportista de élite te hablará de eso. Sus entrenadores generan contextos. Y en esos contextos es donde nosotros nos comprometemos. Solo nos comprometemos si somos capaces de verlo por nosotros mismos, de darnos cuenta. Ahí estaremos preparados. Pero el que alguien nos diga algo, eso no afecta en absoluto. ¿Hay alguna fórmula, si según nosotros quisiese ponerse un reto, la diferencia entre un reto y un objetivo? ¿O hay alguna diferencia a la hora de valorarlo? Bueno, no podría darte una receta. Es decir, el reto para cada uno es diferente, ¿bien? Lo importante es que tú siempre tengas ese espíritu de querer ir un poquito más allá, ¿no? Ir un poquito más allá. El deporte, desde mi punto de vista, nos regala 3 grandes aprendizajes. El primero, no hay atajos. Esto es como quien corre una carrera de 10 kilómetros y puedes correrla más rápido, más lento, haciendo el pino puente, pero los 10 kilómetros no te los quita nadie, ¿no? La siguiente es que lo que somos es el resultado de un entrenamiento sistemático y bien programado y organizado, ¿no? Con la flexibilidad necesaria que debe tener todo entrenamiento. Y la tercera es el espíritu de siempre querer ir un poco más allá, de retar tus límites, de no decirte esto es imposible, sino que esto es complicado, pero voy a por ello, ¿no? De cambiar el no puedo por el quiero. Cogiendo este no puedo, que a veces es un lenguaje que tenemos como personas. A veces nos decimos no puedo hacer este viaje, no puedo aprender este idioma, no puedo presentarme a tal trabajo o a hacer tal deporte. El miedo es una emoción que está por ahí a veces, o que tenemos, ¿no?, lo que llamamos el saboteador a veces. Bueno, fíjate, el miedo hay que diferenciarlo, porque primero hay un miedo muy sano, que es la prudencia. La prudencia. ¿Vale? La prudencia está dentro de la familia del miedo. Pero hay miedos tóxicos, miedos que nos paralizan, que nos bloquean. Esto tiene mucho que ver por un lado, con los mensajes, ¿no?, que recibimos desde pequeños. Hay un estudio muy interesante que habla que los niños escuchan 60 veces al día el concepto no. 60 veces al día el concepto Un concepto no es no te subas, no saltes, no grites, no toques. Pero un concepto no también es mira que eres malo, mira que eres torpe, déjalo que no eres capaz, anda, no te dediques a esto porque tú... no. Cuando un niño escucha eso en unas edades muy tempranas, no entiende que el adulto se está equivocando. Y lo que hace es validar con su comportamiento la expectativa que el adulto pone en él. Por lo tanto, si mi papá me dice que soy malo, ¿qué es lo que yo hago? Me etiqueto... Cosas malas. Y actúo de esa forma. Y esto alimenta una creencia tremendamente limitante en los niños. Sara lo hablaba, ¿no? Es decir, no pongamos etiquetas. No digamos eres bueno, eres malo, sino has hecho cosas bien y has hecho cosas mal. Hay que incidir sobre la acción del niño. Esto no significa que el niño sea bueno o malo, ¿no? O sea, que lo importante a la hora de premiar o castigar, ¿no?, y reforzar un comportamiento sería ser consciente de cómo hablamos, de qué palabras exactamente decimos. El lenguaje es poderosísimo, el lenguaje no es inocente, ¿no? Y eso incide mucho luego en ese miedo, ¿no? Es decir, y todos tenemos miedo, nacemos con miedo y morimos con miedo, hay que darle la bienvenida al miedo. El que nosotros estemos nerviosos cuando nos subimos a este escenario y tenemos miedo es muy interesante porque me está hablando de que lo que estoy haciendo es importante. Sería ilógico que Jennifer cuando compite al más alto nivel no tuviera miedo, pero su miedo es lo que llamamos la activación, es un miedo de baja intensidad y de corta duración. ¿Bien? Está preparada, está en el momento adecuado para competir, y esto es importante. O sea, que el miedo hasta nos ayuda en este caso, tiene un efecto positivo. Por supuesto. Lo que tenemos que hacer es ser capaces de reducir el miedo hasta que tenga el tamaño adecuado para que podamos enfrentarlo y superarlo. Si el miedo fuera un balón gigante y tuvieras que ir con él a todos los lados, sería tan incómodo que te quedarías en tu casa. Sin embargo, si eres capaz de reducirlo hasta que tenga el tamaño de una pelota de golf, ¿no?, la llevas en tu bolsillo, tú lo notas, pero eso no te impide hacer las cosas diarias, tú estás generando aprendizajes. Y tenemos que ayudar
a los niños, a los adultos, a ser capaces de gestionar su miedo, porque si no lo gestionan, al final se paralizan y se rinden. ¿Bien? Conectado con el miedo y con otro aspecto que leo en tu blog y que también me apasiona, que es el liderazgo. ¿Qué características tiene el líder o el liderazgo personal en esta gestión del miedo? ¿Tiene alguna relación? Bueno, como comentaba antes, el acompañar para generar ese tipo de experiencias, ¿no? El dar herramientas a las personas cuando se enfrentan a algo complicado. Es decir, cuando un niño está empezando un aprendizaje, la mejor herramienta para gestionar su miedo es el conocimiento. Si un niño tiene miedo a la hora de competir en un deporte, enseñémosle cuál es la técnica, la táctica. Necesita conocimiento, mucha información y mucho feedback por nuestra parte. Y bueno, en algún artículo leí que los mayores, los adultos, tenemos incluso un niño interior, ¿no? Entonces, podríamos acompañar a nuestro niño con la gestión del miedo, con este lenguaje que nos damos a nosotros mismos. ¿Podemos acompañarnos a nuestro niño a hacer esos objetivos que realmente sueña? Claro, y muchas veces pidiendo ayuda también. Necesario, muchas veces cuando te enfrentas a situaciones complicadas, buscar apoyos y pedir ayuda para que ese reto que tienes que afrontar sea llevadero, porque también tienes redes de apoyo, ¿no? Jennifer hablaba del valor del equipo, ¿no? O incluso de la familia. Eso es. Y al final, ¿qué recordará ella de su equipo? Esos momentos, esas situaciones emocionales, esos estados de ánimo, ¿no? Que decía, pues, cuando eres campeón no te lo sé explicar, cuando eres padre tampoco te lo sabré explicar. Bien, te puedo decir lo que yo sentía, pero no lo entenderías hasta que no pasaras por eso. Hay determinadas situaciones que necesitan ser vividas para ser entendidas. O sea que podemos creer algo o tener conocimiento de algo, pero la base es esa experiencia propia, personal, que casi es intransferible. Es tener experiencia y aprender de ella. Porque muchas veces decimos, aprendemos de los errores, o no. O no, es decir, ¿es importante equivocarse? Sí, no siempre es lo mismo. Háztelo mirar, ¿no? El otro día, y conectado con el deporte o con gente de la empresa, porque a veces yo he visto que tú vehiculizas el deporte y la empresa, a veces cuando consigues objetivos se crea una creencia en la que el cerebro parece como que se llena de motivación o de exaltación y tomas decisiones muy arriesgadas, dicen, como que a veces una gotita de miedo, de ese miedo que hablabas tú en una pelota de golf, nos ayuda a tomar decisiones más conscientes. Claro, utilizar la prudencia, ¿no? Es decir, hay que tener mucho cuidado porque la motivación no es dar saltos y pegar voces. La motivación es encontrar el sentido para el cual tú haces algo complejo. Si un deportista de élite no entiende para qué se enfrenta a una situación tremendamente complicada, no lo haría nunca. Cuando España gana la Copa del Mundo de Sudáfrica, todos los jugadores que jugaron aquel partido, ninguno de ellos había jugado una final de una Copa del Mundo. Lo habían ganado todo, pero se enfrentaban a algo que era absolutamente nuevo para ellos y tienen miedo. La herramienta en el alto rendimiento para combatir el miedo es entender para qué hago las cosas que hago. ¿Qué sentido tiene para mí eso? Si no, es imposible. O sea, que la motivación nos ayudaría en esta gestión del miedo, en este... Siempre que sea en la élite. Es decir, cuando Guardiola en la final de la Champions saca a sus jugadores del calentamiento, les mete en el vestuario y les pone un vídeo de Gladiator, lo que les da es un chute emocional que les permite competir con mayor intensidad que su rival. Pero esto con un niño no vale. Si yo soy entrenador de fútbol y tengo mi equipo de cadetes y yo he visto que Guardiola esto lo hace en la final de Champions, digo, chicos, al vestuario, la final del cole. Y les pongo un vídeo de Gladiator, imágenes suyas. A los 10 minutos tengo 4 expulsados. Porque un niño no tiene todavía la regulación emocional, ¿vale? Es decir, copiamos cosas que no podemos trasladar a otros contextos. O sea, hay que aprender el contexto adecuado, ¿no? Porque habría mucho motivado. Claro, la motivación para un niño en esos momentos sería disfruta, disfruta, pásalo bien. Bien, y yo pondría el foco en recuerda la posición, lo que hemos entrenado, pero disfruta. No puedes meter ese plus de motivación porque el niño no tiene la regulación emocional. Su cerebro todavía, su lóbulo prefrontal no está maduro como para tener esa regulación. O sea que la motivación incluso hay que saberla gestionar. Por supuesto, siempre. Se me ha hecho cortísimo, Álvaro. Sí, ya, me tengo que ir.
Te voy a No, tener, venga, te voy a tener que traer si no otro pasa día nada. o te vamos a hacer padrino de Torlavega. Hace falta unas galletitas aquí. Unas galletitas. Muchísimas gracias. A ti. Espero que la conversación te haya gustado Me ha y estimulado hayas transmitido a todos. Muchísimas gracias, Muchas gracias Álvaro a ti. Merino. Un aplauso para él. Gracias. Un placer, cariño.